deseo en mi corazón que usted esté siendo bendecido abundantemente por Cristo y que en este día usted esté en paz y esté en gozo. El día de hoy quiero compartir con usted esta lectura que está en Efesios capítulo 1, los versos del 3 al 14. Efesios 1, del 3 al 14, dice así la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Esta es una preciosa oración de gratitud, de alabanza, de reconocimiento a Dios por su obra, por el plan maravilloso que Él ha diseñado desde, como dice aquí, desde antes de la fundación del mundo. Mucha gente hoy vive preguntándose cuál es el propósito de Dios para mi vida. Mucha gente camina en este mundo, podríamos decir vaga en este mundo, sin un propósito, sin un sentido para su vida. Y tienen un vacío en su corazón porque no saben cuál es la razón por la que ellos existan en esta tierra. Bueno, este pasaje nos da la respuesta y nos dice no solamente por qué existimos, sino también para qué existimos. Son grandes bendiciones que Dios tiene para usted en este día. Estas hermosas bendiciones que el Señor nos ha dado, como dice el apóstol Pablo al inicio del pasaje. Quiero, en primer lugar, explicarle por qué existe usted y por qué usted tiene un propósito en esta vida. Dice el pasaje que todos hemos sido escogidos por Dios. Qué hermosa declaración. Usted es una persona elegida. Usted existe. ¿Sabe por qué? Porque Dios eligió que usted existiera. Dios decidió en su infinita sabiduría, en su infinito amor, en su infinita soberanía, que usted viviera en esta época. En amor lo hizo el Señor, por amor a usted, porque Él quería tener un hijo como usted. Usted no es un accidente de la naturaleza, ni de las situaciones de la vida, ni las circunstancias. Usted no es un producto de la casualidad. Usted ha sido escogido por Dios desde antes siquiera que existiera este mundo. Usted fue adoptado por Dios por el puro afecto de su voluntad. Y Él lo aceptó en el amado, es decir, en Jesucristo, y lo ha llegado a amar con la misma intensidad que Él ama a su Hijo Jesucristo. Por eso Él envió a Jesucristo a morir en la cruz por usted. ¿Qué tanto no amó Dios su vida, que dio a su Hijo unigénito para que cuando usted creyera, no tuviera que pasar la condenación, sino que tuviera vida eterna? ¿Por qué existe usted? ¿Cuál es el motivo? Porque Dios lo ama. Porque Dios quiso que usted viviera para que usted pudiera hoy tener una relación con Él. Simplemente y maravillosamente usted existe por la voluntad de Dios, como dice aquí, por el puro afecto de su voluntad. 3 veces se nos menciona en este pasaje que es por amor que Dios nos escogió y nos eligió para existir y para vivir hoy, porque Él
nos ama. Y no solamente eso, también hay un para qué existe usted. Usted existe porque Dios lo ama, porque Dios quiso que usted existiera, pero usted existe para un propósito. 3 veces se nos menciona en el pasaje que fuimos creados para alabanza de su gloria. Por amor fuimos creados para un propósito, alabarlo a Él, es decir, amarlo. Alabar es la manera sublime de mostrar el amor a alguien, y en este caso, pues a Dios, el único que merece toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza. Nosotros existimos por amor y para amarlo a Él. ¿Y cómo lo podemos amar? El pasaje nos menciona que Dios nos hizo para ser santos y sin mancha, es decir, para ser como Él es, para imitarlo, para apartarnos de este mundo pecaminoso y volver a casa, volver a Él y heredar su carácter. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1 que a los que recibieron a su Hijo Jesucristo les ha dado el poder de ser hechos sus hijos, el poder ser adoptados y volver a ese modelo inicial que Él siempre tuvo en mente, que fuéramos santos, es decir, apartados del pecado y sin mancha en el mundo. Cuando usted recibe al Señor Jesucristo, usted recibe este propósito en su vida, amar a Dios y demostrárselo a través de imitar su carácter. ¿Cómo podemos conocer su carácter? A través de sus mandamientos, a través de su palabra. Entonces, ese es el propósito que tiene nuestra vida. Y hay un propósito eterno también. Cuando esta nuestra vida terrenal termine, recibiremos una herencia que es la redención absoluta y completa de este pecado, la liberación total de esta vida de pecado. Y el Señor nos ha dado su Espíritu Santo como una promesa, como las arras que se dan en las bodas, que es una promesa de sustento y de soporte y de seguridad. Así el Señor nos ha dado su Espíritu, el cual certifica que somos de su propiedad, que nadie nos puede arrebatar de su mano, y que aunque en este mundo seguimos batallando con la influencia del pecado y del dolor, somos su posesión más apreciada y hemos sido aceptados en su amado Hijo Jesucristo. Por lo tanto, tenemos un gran propósito, un propósito que es tener comunión con Él, regocijarnos con Él, amarlo. Todo gira en torno a Él. Él nos creó por amor y nos creó para amarlo. Todo comienza con Él, todo termina con Él. ¿Y sabe qué? Eso nos da paz, nos da un sentido profundo y superior a nuestra vida. No vivimos para nosotros, no vivimos para ser felices por nosotros mismos, vivimos para agradar a Dios. Y en ese agradar a Dios, ¿sabe qué va a encontrar? Propósito, sentido, alegría, paz, esperanza. Es maravilloso. Nunca va a encontrar que su vida es insignificante, porque su vida fue planeada por Dios para precisamente regocijo de Él, para alabanza de su gloria. Gócese en esto, disfrute, obedezca a Dios, búsquelo, y en ese camino usted va a encontrar la plenitud de vida que tal vez usted está anhelando el día de hoy. Permítame orar. Padre Santo, gracias por tu propósito eterno, Padre, para con nosotros. Nos creaste por amor, Señor, y en este momento preciso de la historia tú tenías en tu eternidad visto, Padre, que íbamos a estar nosotros aquí, Señor. Y Padre, gracias porque hemos recibido tu Espíritu, porque un día decidimos, Señor, abrir nuestro corazón a ti, escuchar tu voz, Padre, y llegar a ser tus hijos, Padre. Tu preciosa adopción, Padre, nos has dado una herencia, Padre, una herencia que será adquirida de manera completa, Señor, cuando estemos en tu presencia. Ya la disfrutamos desde hoy, Señor. Ya caminamos en vida abundante, en vida de gozo, en vida de victoria, Padre. Te pedimos, Señor, que nos permita ser santos, Señor, y sin mancha en este mundo, Padre, y poder llegar, Señor, un día a tu presencia felices, Padre, de haber podido vivir conforme a tu propósito en esta tierra. Oro por todos los que escuchan este mensaje. Tal vez algunos en medio de esta turbulencia de los tiempos necesitan volver a escuchar, Padre, que tú los creaste por amor y para amarte. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Hasta mañana.